Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. En esta ocasión vamos a trabajar con una dinámica o un método para descubrir si un número es o no primo. Les reitero, no hay una fórmula específica o general para poder determinar si es o no primo, pero de acuerdo a lo que hemos trabajado, vamos a ver un proceso. Vamos para allá. Recuerden que tenemos esta tabla que hemos determinado previamente ya, en la cual los primeros 100, bueno, dentro de los primeros 100 números naturales, hemos determinado cuáles son los números primos, comprobados de la siguiente manera, a través de la columna y sus filas, ¿de acuerdo? Bueno, una fórmula, les digo, no hay una fórmula específica. A través de los años se han formulado algunas de ellas. Estas que presento aquí de este lado son características o son fórmulas que tienen características para determinar algunos números primos, pero no se puede determinar con exactitud aún que existe alguna de ellas. Para nuestro caso, vamos a hacer lo siguiente. El número que tenemos lo vamos a dividir entre 6. ¿Por qué lo vamos a dividir entre 6? Para saber si es o no primo directamente. ¿Por qué? Porque recuerden que en nuestra tabla, en la primer columna y en la quinta columna es donde encontramos números primos. En las otras 4, en automático quedarían canceladas porque sea un múltiplo de 2, múltiplo de 3, múltiplo de 4 o múltiplo de 6. ¿Estamos? Entonces, repito, por eso nuestra fórmula que vamos a manejar va a ser esta. Nuestro número, dividirlo entre 6 y de ahí nos va a dar un cociente y un residuo, si es que lo hay. De lo contrario, quiere decir que se encuentra en la columna 6 y por lo tanto es divisible entre el 6. Luego entonces, el residuo me indica que en qué columna la voy a encontrar. Repito, en qué columna. Puede ser en la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden, si queda en la 1 puede ser número primo. Si queda en la 5 puede ser número primo. Y el cociente, al sumarle 1, me va a dar el número de la fila donde yo encuentre ese número. Quizás no es tan importante, pero sí pudiéramos irlo observando. ¿Para qué? Pues para tener idea dónde aproximadamente encontraremos dicho número. Primer ejemplo, tenemos el 97. El 97, si no mal recuerdo, ya observamos que es número primo, pero lo vamos a comprobar de esta manera. Dividimos 97 entre 6 y ¿cuánto me da de residuo? Me da un residuo de 1. Al hacer el cociente, observamos la operación y me da un residuo de 1. Quiere decir que se encuentra en la primer columna, ¿de acuerdo? ¿En qué fila se encuentra? En la 17, porque el cociente es 16. Al sumarle 1 encuentro la fila. 16 más 1 me da 17, ¿de acuerdo? Y de esa manera es como determino dónde está el número. Luego, habría que dividirlo entre 5, ojo, entre 5, ¿por qué? Porque puede ser múltiplo de 5, y entre 7, porque puede ser múltiplo de 7, o sea, en forma diagonal, que es donde también cruzan. ¿Estamos? Entonces, bueno, entre 5 no hay problema, ya pudiéramos descartarlo porque no termina ni en 0 ni en 5. Por lo tanto, vamos a comprobar si es divisible entre 7. Y entre 7 es divisible, hacemos la división, me dice que el cociente es 13 y el residuo es 6. Por lo tanto, hay un residuo y quiere decir que no es divisible entre, eh, entre 7. Por lo tanto, como, como el cociente, fíjense bien, como el cociente es 13, está pasando de su respectivo cuadrado. ¿Cuál es su cuadrado? Bueno, aquí el 97 está pegado al 100. Su cuadrado perfecto sería 10. 10 por 10 me da 100. Por lo tanto, quiere decir que ya con haber comprobado este cociente es suficiente para decir que es un número primo. ¿De acuerdo? Entonces, con eso es más que suficiente decir que el 97 es un número primo. Les decía yo, ya con el 5 no hay necesidad de
Vamos a ver aquí les estoy corriendo la tablita en la cual observamos que hay más números, o sea, sigue la numeración hasta donde yo quiera hacerla, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a comprobar o voy a probar si es que el 329 es o no número primo, ¿de acuerdo? Si yo observo aquí mi tablita, en el lado derecho, podrán encontrar el número 329, ¿de acuerdo? Vamos a comprobarlo en qué columna se encuentra, dividiendo entre 6, hacemos la operación y observamos que la encuentro en la columna 5. De este lado está apareciendo el 329. ¿Ya lo vieron? Entonces, ojo, 329 quiere decir que aparece ahí. Ahora voy a comprobar o voy a hacer la división entre 7. ¿Por qué entre 7? Para comprobar si no es que la diagonal de los 7 o de los productos múltiplos, perdón, de los múltiplos de 7 aparece. Entonces divido entre 7 y me da el cociente 47, que también es un número primo, y abajo me da como residuo 0. Quiere decir que el número 329 es un factor, perdón, sí, es un producto de 7 por 47 me da 329. Es un número divisible. Por lo tanto, el 329 no es número primo. ¿Estamos? De esa manera lo podemos nosotros comprobar. Ahora vamos a comprobar para el 2021. Aquí observen que la tablita sigue corriendo para demás y demás y demás números que yo quisiera determinar, ¿no? Puedo llegar a millones de números. Pero aquí les decía, obviamente el número primo que se ha determinado tiene millones de dígitos, millones de cifras. O sea, es una sucesión de números hasta el momento infinita. ¿Alguna vez se llegó a pensar que los números primos eran finitos? No, ya se ha comprobado que siguen descubriendo más números primos. Bueno, en este caso nosotros vamos a probar o comprobar si el 2021, que por cierto es el año en el cual estamos corriendo, es o no número primo. Entonces, nuestra fórmula empezamos con dividirlo entre 6. El cociente es 336, quiere decir que se encuentra en la fila 337 y en la columna 5. En esta columna de la derecha debería de aparecer el número. Vamos a comprobar que es divisible entre 7 y encontramos que su cociente es 288 y sí deja un residuo. Sigue dejando un residuo. Quiere decir que no es divisible. Por lo tanto, puede hacer que sea número primo. Pero para esto, como es un número mayor, vamos a comprobar haciendo otras divisiones. Recuerden, nuestra tablita elemental de números primos. ¿Y por qué la pongo? Por lo siguiente, ojo aquí. Al yo tener un número más grande y poder descubrir, comprobar o probar de que si es o no número primo, les decía en un principio que hay que comprobar para su cuadrado perfecto lo más cercano posible a dicho número, ¿sí? Eso sería lo más elemental. Ajá. Y otra es que vayamos viendo todos los cocientes posibles previos a ese número. Ujú. Bueno, su cuadrado del 2021, el más cercano, sería 40. 4 por 4, 16, 1600. Ajá, porque el 50 ya se pasaría. 50, 5 por 5, 25, 2500. Entonces, hablando de números cerrados, en cuestión de múltiplos de 10, para tener una idea, una noción, se encuentra entre el 40 y el 50. Pero entre el 40 y el 50 nada más tenemos el 41, 43 y 47. ¿Sí? Pero vamos a comprobar para algunos números previos que también me puedan dar el producto de 2021. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si multiplico 3 por 7, 21, puede ser que sea 13 por 17, ¿no? O quizás 19 por 19, que es 19 por 19, termina en 1, 9 por 9, 81. ¿Estamos de acuerdo? O quizás el 31, 1 por 1, 1. Pero, ojo, repito, si por ejemplo le pongo este, el
El 31 sería 3 por 3, 9. Quedaría lejos de ser el perfecto. Ajá, un cuadrado perfecto. Entonces quiere decir que es dos números diferentes, ¿de acuerdo? O sea, el cociente va a ser diferente este, al divisor. Y ahí bueno, todo esto es un juego de divisores, de múltiplos, pero conforme nosotros vamos trabajando van a encontrar que sí es posible determinarlo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hacemos un cociente entre 13, ajá, que a lo mejor aquí pueda terminar en 7. Y observamos que al hacer el cociente no es posible, o sea, no es un número entero. Entonces lo descartamos y ponemos 19. Y al poner 19 tampoco es una división exacta, entonces seguimos pensando que puede ser un número primo. Le ponemos el 23 y tampoco vamos a observar que sea una división exacta. Entonces, llegamos al número un poquito más grande que les decía, se acercaron a los cuadrados y vamos a dividir entre 43. Al dividir entre 41 tampoco me dio, entonces voy al 43 y observo que me da un cociente de 47 y que la división es exacta. La división es exacta. Por lo tanto, el número 2021 no es número primo. ¿Por qué? Porque es un producto de 43 por 47, ¿vale? Espero que haya sido claro con esto de la comprobación de números primos, números compuestos, principalmente de números primos, ¿de acuerdo? Entonces, así descubrimos, así practicamos y ya saben, trabajando